Buenos días y bienvenidos a este nuevo tutorial de álgebra y geometría en el que vamos a dar un tema de la unidad número 8 llamada cónicas. El tema a desarrollar es hipérbola, cómo obtener la ecuación canónica a través de sus elementos. Bien, empecemos analizando la ecuación canónica. La ecuación canónica puede tener esta forma: x cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado. Siempre la ecuación de la hipérbola vamos a tener las dos variables elevadas al cuadrado y una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Si consideramos la posición de su centro, tenemos dos posibilidades: que la hipérbola tenga centro en el origen de coordenadas o que esté desplazada. Estas dos hipérbolas, en el que tenemos x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, o las variables invertidas, y al cuadrado positivo sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Van a ser con centro en el origen. Y estas dos ecuaciones, donde aparecen los términos h y k, van a ser las desplazadas. Por otro lado, puede tener el eje real paralelo al eje x o paralelo al eje y. Para saber dónde se encuentra el eje real, debemos observar cuál de los términos cuadrados es el positivo. Por ejemplo, estas dos ecuaciones que tienen el término cuadrado positivo a x van a tener su eje principal en x, esta que no está desplazada, o paralelo al eje x, la que está desplazada. Y en este caso, con esta ecuación con y elevado al cuadrado positivo, va a ser coincidente con el eje y esto va a estar paralelo al eje y. Esto ocurre porque nosotros trabajamos con hipérbolas ordinarias, quiere decir que no están rotadas. Siempre nuestros ejes van a ser paralelos al eje x o coincidente con este, o paralelos al eje y o coincidente con este. Por otro lado, también es importante saber que siempre el número que se encuentra en el denominador del término positivo corresponde al valor de a al cuadrado. Esto significa que no es como en la elipse, que uno es mayor que el otro. En este caso puede ser a mayor a b o b mayor que a. Bien, vamos a analizar esta situación en particular, en donde x al cuadrado es el término positivo, por lo tanto el eje focal se va a encontrar paralelo al eje x y el eje imaginario o conjugado va a estar paralelo al eje y. Llamamos h al desplazamiento que tiene el centro en el eje de las x y llamamos k al desplazamiento que tiene el centro en dirección del eje y. Entonces las coordenadas del centro van a ser h y k. El signo de las coordenadas será el opuesto al que aparece en la ecuación canónica. Por ejemplo, si en este caso que tenemos más 4 y menos 4, nuestro centro se va a encontrar en el punto menos 4 para x y 4 positivo para y. Otro dato que tenemos del gráfico es que la distancia del centro al vértice es a, por lo tanto de vértice a vértice va a ser 2a. Después tenemos la distancia del centro al extremo del eje conjugado, que va a ser b. Y por último la distancia del centro al foco, que va a ser c. Como vemos, podemos marcar un rectángulo, el cual, si nosotros observamos, podemos formar este triángulo rectángulo, en donde la hipotenusa va a ser el valor de c y los catetos van a ser a y b. Por lo que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular cualquiera de estas incógnitas. Otro dato que podemos obtener del gráfico o calcularlo es el lado recto. El lado recto es la longitud que pasa por los focos de extremo a extremo de la hipérbola. En este caso, el lado recto va a ser 2 por b al cuadrado sobre a. Otro dato con el que podemos trabajar es la excentricidad, a la que llamamos e, y esta es c sobre a. Bien, pasemos al primer ejercicio.
sabiendo que las siguientes hipérbolas se encuentran en su posición ordinaria, obtener su ecuación canónica y representarlas gráficamente. Bien, de dato tenemos el centro en el origen, un vértice en -3, 0 y un foco en 5, 0. Entonces ubicamos los puntos en el gráfico, el centro en 0, 0, uno de los vértices en -3, 0, uno de los focos en 5, 0. Por lo que como estas distancias son iguales, podemos marcar el otro vértice también del centro. Vemos que tenemos 3 unidades hasta este vértice, entonces 3 unidades para acá vamos a tener el otro vértice. Y del centro al foco tenemos 5, por lo que del centro para la izquierda vamos a tener el otro foco en el punto -5, 0. Bien, la distancia del centro al vértice es A, que es igual a 3, y la distancia del centro al foco es C, que es igual a 5. Sabemos que podemos aplicar C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, entonces B va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Por lo que B nos queda la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que va a ser igual a raíz de 16. Por lo que B va a ser igual a 4. Entonces podemos armar ya la ecuación canónica, debido a que tenemos el centro y tenemos las distancias A y B. En nuestro caso, como tenemos el eje focal sobre el eje X, no vamos a tener los desplazamientos, por lo que va a quedar de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Reemplazando por los datos, nos queda que la ecuación canónica de esta hipérbola es x al cuadrado sobre 3 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Ahora lo que podemos hacer, marcando los puntos, los extremos del eje conjugado, que va a ser la distancia del centro al extremo, es B, por lo que nos vamos 4 unidades para arriba, marcamos B1, y 4 unidades para abajo, marcamos B2. Marcamos este rectángulo que pasa por el vértice y por el extremo del eje conjugado, en donde va a tener de lado, uno de los lados va a ser 2B y el otro lado va a ser 2A. Por los vértices de este rectángulo van a pasar las asíntotas de la hipérbola. Calculamos el lado recto para poder graficar la hipérbola con más precisión. Entonces el lado recto es 2 por b al cuadrado sobre a, por lo que nos queda que el lado recto es aproximadamente 10,67. Dividimos por 2 y nos queda 5,33. Esto significa que del foco me voy 5,33 para arriba y 5,33 para abajo, y de este lado lo mismo, y de esa forma encontramos estos dos puntos por donde va a pasar nuestra hipérbola. Pasemos al ítem B, que nos da de dato el centro en el punto 2,1, la longitud del eje conjugado igual a 6 y uno de los focos en el punto 2,6. Entonces marcamos los datos que nos dice el centro en el punto 2,1 y el foco en el punto 2,6. El eje conjugado igual a 6 nos indica que 2b va a ser igual a 6, por lo que b va a valer 3. Marcando esto en el gráfico, del centro 3 unidades a la derecha y 3 unidades a la izquierda tenemos los extremos del eje conjugado. Bien, entonces vamos a tener nuestros ejes. Este eje paralelo al eje Y va a ser nuestro eje real y este eje paralelo al eje X va a ser el eje conjugado. La distancia del centro al foco es C, por lo que tenemos que C es igual a 5. Entonces, nuevamente podemos aplicar el teorema de Pitágoras, por lo que nos queda que A al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, A al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, de donde A va a ser la raíz cuadrada de 16, por lo que A vale 4. Entonces podemos marcar los vértices del centro, 4 unidades para arriba y 4 unidades para abajo el otro vértice. Podemos armar ya la ecuación canónica porque tenemos el centro y el valor de A y de B. La ecuación canónica en este caso va a ser
y al cuadrado positivo porque nuestro eje real o focal está paralelo al eje Y, entonces a al cuadrado va debajo de ese término, y x menos h sobre b al cuadrado, que va a ser lo que corresponde al eje conjugado. Entonces nuestra ecuación canónica va a quedar y menos 1, debido a que se desplaza 1 positivo, el centro, al cuadrado sobre 16 menos x menos 2, debido a que en x se desplaza 2 unidades a la derecha, sobre 9. Siempre teniendo en cuenta que por fórmula es negativo, por lo que en este caso, al ser ambos positivos, en la ecuación canónica el signo va a quedar negativo. Podemos formar entonces nuevamente el rectángulo. En este caso, este lado va a ser 2b y este lado va a ser 2a, por donde van a pasar por los vértices de ese rectángulo las asíntotas de la hipérbola. Calculemos el lado recto, que va a ser 2 por 3 al cuadrado sobre 4, de donde el lado recto vale 4,5, dividimos por 2, por lo que vamos a tener del foco 2,25 a la izquierda y 2,25 a la derecha, cada punto por donde va a pasar la hipérbola. Entonces vamos a tener estos puntos, ese es el valor del lado recto, y nuestra hipérbola va a quedar de esta forma. Para terminar, les dejo estos 3 ítems para que los resuelvan y que se ayuden con la información teórica que se brindó en un principio.